Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 21, versículos del 33 al 43. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo. Lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelente y bendecido día, domingo 8 de octubre de nuestro año 2023, domingo, queridos hermanos, y la exhortación de cada 8 días, hay que ir a misa. Hay que ir a comulgar, a vivir la Eucaristía en comunión con todos los hermanos católicos que asistimos a misa, a sentirnos alimentados por la fraternidad y por la excelencia del sacramento eucarístico. El día domingo debe ser especial y deberíamos estarlo esperando con ansias, solo por saber que podemos comulgar. Podemos hacerlo todos los días si queremos, pero el día domingo es por excelencia, el día que dedicamos a la escucha de la palabra de Dios y al alimento eucarístico. Hagámoslo, porque solo de esa forma vamos a poder comprender qué importancia es la fe en nuestra existencia. Fíjense lo que sucede en el Evangelio según San Mateo que acabamos de escuchar. Jesús les puso esta parábola. ¿A quién? A los sumos sacerdotes y a los ancianos. O sea, estaba con un grupo importante, porque tanto los sumos sacerdotes como los ancianos pues eran grupos relevantes en el tiempo de Jesús. Grupos que se sentían pues muy conocedores, muy sabios, de aquellos que ponían las normas, las reglas. Pero qué bueno, en su vida apareció Jesús a darles lecciones extraordinarias como esta. Y les puso la parábola de estos viñadores asesinos, que se comprometen con el dueño, pero que mintiéndole, acaban por robarle, acaban por lastimar a sus empleados y al propio hijo del dueño. Hasta ahí llega la maldad en el corazón cuando el hombre se aleja de Dios. Qué terrible es que nos alejemos de Dios a tal manera que creamos que podemos vivir sin Dios. Dios en su infinito amor mandó a su Hijo Jesucristo para hacerse presente entre nosotros, con actos concretos, con prodigios de amor, con presencia, con misericordia. Y aún así, en este tiempo, hay quienes no creen en Dios. Qué terrible es que el ser humano se haya denigrado a tal grado que ya ni siquiera quiere creer en Dios aun cuando lo necesita. Porque creer en Dios no es que quieras o no es que necesitas creer en Dios. Dios para nosotros es como el aire que respiramos, es necesario. Sin embargo, esta vida, el pecado, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser, la sociedad, culpamos a quien sea y a lo que sea. Pero la decisión de alejarnos de Dios es personal. Es personal. Digo, malo el ejemplo, ¿verdad? Pero no porque andes con muchos amigos que les gusta beber, tú tienes que beber. La decisión es libre. Y en la fe también la decisión es libre de estar o no con Dios, de creer o no en Dios. Pero hoy tenemos 1000 justificantes, la sociedad, las corrientes de pensamiento modernas, lo que tú quieras, puedes culpar lo que quieras. Pero si tú no te estás acercando a Dios es porque tú no quieres. O nos pasa como a estos hombres que creemos
que podemos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, cuando realmente no es así. Las cosas de Dios, por ser de Dios, se hacen como Dios manda. No hay otra forma de hacerlas, queridos hermanos. Las cosas de Dios, por ser de Dios, se hacen como Dios manda. Nadie de nosotros puede llegar al proyecto de Dios y hacerlo a nuestra forma, según nos convenga. Claro que no. Tenemos que vivir el proyecto de Dios tal como Dios nos lo dio a conocer por medio de Jesucristo. Estos hombres, los sumos sacerdotes y los ancianos, razonan muy bien porque Jesús les pregunta, ¿qué hará el dueño? Y ellos dicen inmediatamente, pues va a dar muerte a estos asesinos, pues no. Pero Jesús les hace saber lo que ellos están haciendo. Ellos escuchan a Jesús, pero no aceptan a Jesús. Lo han visto hacer milagros, pero no aceptan sus milagros. No entienden, no aceptan que es el Hijo de Dios. Y mientras ellos no acepten que es el Hijo de Dios, están perdidos, igual que nosotros. Si tú y yo no aceptamos la presencia de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo, entonces ¿de quién nos sostenemos? ¿En qué creemos? ¿Dónde está puesta nuestra fe? Y les dice Jesús, por esta razón, se les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará un pueblo que produzca sus frutos. ¿Por qué? Porque ellos han escuchado mucho de Dios, pero no quieren entender. Y aquí viene pues el pensamiento para nosotros. También todos los días escuchamos de Dios. Aquí está este audio, que todos los días Dios nos lo regala y se los comparto a ustedes. Realmente porque escuchamos entendemos. Porque escuchar no significa que estemos entendiendo. Podemos escuchar toda la vida el Evangelio sin entenderlo, sin atrevernos a vivirlo. Y entonces, pues no podemos decirle al Señor, Señor, yo escuchaba el audio todos los días. Pues sí, pero nunca lo entendiste. O más bien nunca quisiste entenderlo, nunca quisiste cambiar de vida verdaderamente. Que no se nos extrañe que perdamos el reino de Dios y lo ganen aquellos que nosotros creemos inferiores o que ni siquiera están cerca de Dios, porque para estar cerca de Dios lo único que hace falta es un corazón sincero, un corazón limpio, un corazón transparente. Apelemos a esto en nuestra vida y hagamos de nuestra vida algo que valga la pena. Vamos a esforzarnos porque el enemigo está presente de muchas formas en nuestra vida. El enemigo siempre intentará destruir tu acercamiento a Dios. El enemigo siempre te pondrá piedras en el camino para alejarte de Dios. Te hará sentir incluso que no vale la pena. Sin embargo, vivir lejos de Dios es lo peor que podemos decidir. Puedes tener tus logros en la vida, profesionales, humanos, es válido, pero no nos alejemos de Dios, porque es el fundamento de nuestra existencia. Y vivamos fuertes, aun cuando el enemigo ataque. Ánimo, queridos hermanos, ese es el llamado de hoy, ese es el evangelio de hoy, esa es la invitación de hoy. Ánimo, hermanitos, sigamos poniendo atención y sigamos compartiendo este evangelio. Hace unos días les compartí en varias ocasiones que alguien estaba haciendo llamadas a este grupo de WhatsApp, preguntándoles si querían seguir perteneciendo al grupo, que se iba a reactivar, a hacer otro grupo, cosas así decían, les pedían algunas cosas. Hermanitos, les recuerdo, no tienen que dar ningún dato ni absolutamente nada por recibir este evangelio. Esto Dios lo regala gratis a mi vida, yo se los comparto con amor. Si siguen recibiendo llamadas, háganmelo saber a mi WhatsApp personal. Pero bendito Dios, unidos en oración, terminemos con ese enemigo que pretende derrumbar el proyecto de Dios. Ánimo, queridos hermanitos. Ánimo, que Dios los bendiga. El día de mañana, si Dios lo permite, nos encontramos por el audio del día lunes. Pasen este domingo en familia, quiéranse mucho, respétense, pero vayan a misa. Compartan este evangelio con alguna persona a la que ustedes crean que pueden alimentarle la fe. Su hermano en Cristo, Javier Rosas, discípulo misionero de Jesús, buen pastor. Buen día.